El humedal Terra-Basierpe forma parte de la región Pacífico Sur de Costa Rica. El sistema de manglares tiene una superficie de 16.000 hectáreas aproximadamente, de las 41.300 hectáreas que tiene la costa pacífica costarricense. El humedal está bajo la influencia de los ríos Grande de Térraba y del río Sierpe, y es uno de los más grandes de la región centroamericana. Ecológicamente pertenece a la región de los bosques húmedos del Pacífico Ísmico. La temperatura anual oscila entre los 27 a 30 grados centígrados y su precipitación es de 4.000 milímetros promedio anual. La altura máxima es de 6 metros sobre el nivel del mar y se encuentra en el cantón de Osa. Existen unas 6 especies de mangle, unas 7 especies de moluscos, unas 20 especies de peces, unas 15 especies de mamíferos, unas 7 especies de aves y unas 6 especies de reptiles. En la zona existieron asentamientos humanos desde el siglo III de nuestra era. Los grupos que habitaron en la zona tenían una economía de subsistencia basada en la agricultura del maíz, tubérculos, cacería, pesca y recolección de moluscos. Sin embargo, estas condiciones se modificaron drásticamente cuando se estableció la compañía bananera y migraron los primeros colonos. La actividad bananera transformó drásticamente el ecosistema y el uso de los recursos naturales por parte de los pobladores locales. Con el abandono de la zona por parte de la compañía bananera entre 1973 y 1984, disminuyó la tasa de crecimiento de población en el cantón de Osa. Los pobladores que habitan en las zonas aledañas al manglar cuentan con alumbrado público, caminos lastreados, energía eléctrica, teléfonos públicos, pulperías y escuelas. A contrario censo, los habitantes de manglar no cuentan con energía eléctrica y dependen de la leña, el carbón o el gas como fuentes de energía. No tienen alumbrado público, infraestructura sanitaria y de comunicación. La única forma de acceso al manglar es a través de ríos y canales principales. Otro factor que produce la alteración del ecosistema de manglar es la sustitución de las plantaciones bananeras por palma africana. Esto ha provocado un aumento en la erosión y la transformación de las poblaciones de peces, aves, mamíferos y seres humanos por el uso de agroquímicos. También se ha determinado una posible contaminación fecal proveniente de las poblaciones humanas y de los hatos de ganado. La ausencia de planificación y la pobreza ha provocado la deforestación de cientos de hectáreas de manglar, en especial el mangle colorado, que fue utilizado para la producción de carbón, leña, corteza y postes. Copemangle, una cooperativa de 16 asociados, contaba con una concesión de 250 hectáreas para la explotación del mangle en 1999. El problema con la extracción del mangle para la producción de carbón fue su poca rentabilidad, lo que obligó a los cooperativistas a dedicarse a la pesca artesanal y al ecoturismo. Otro problema fue el no tener un plan de reforestación en las zonas donde se extrajo el mangle. Esto trajo como consecuencia la destrucción del bosque y sus respectivos impactos en el hábitat. La recolección de moluscos sin los controles adecuados pone en riesgo las poblaciones de almejas, boludos, chuchecas, mejillones, mionas y pianguas. Algunas de estas especies están en peligro de extinción y su extracción ilimitada pone en serio peligro su sobrevivencia. La captura de estas especies se da en el lodo, cerca de las raíces del mangle, en las orillas de las bocas y en los esteros. Una parte se utiliza para autoconsumo y la otra es vendida a plantas procesadoras que comercializan la carne en diferentes partes de la zona. Los piangüeros aumentaron la captura cuando la compañía bananera se fue de Costa Rica en 1984. Años más tarde, la actividad disminuyó considerablemente. Una situación altamente controversial es la pesca del camarón en las zonas aledañas al manglar.
existen unas 15.811 hectáreas de área de mar donde se pesca industrialmente el camarón. El problema radica en que esta actividad comercial se realiza en zonas prohibidas, donde no solo se afectan las poblaciones de camarón, sino que otras especies también se ven mermadas. Otro fenómeno que se da en el manglar es la fragmentación. A pesar que los segmentos están separados entre sí, existe una alteración de un 70% en ellos. Dentro del manglar existen 1.000 hectáreas de pastizales dedicadas a la ganadería. El pastoreo está influenciado por la cantidad de cabezas de ganado que tienen los pobladores, quienes se dedican a la venta de leche y carne. El incremento de población, dentro como fuera de la zona del manglar, aumenta la presión sobre el humedal. En síntesis, la mayor transformación en el humedal Terra Basierpe proviene de las zonas aledañas al manglar, donde se producen impactos negativos provenientes de las zonas bananeras y palmeras, lo que genera contaminación de aguas y desechos sólidos. Bienvenidos al programa. Hoy tenemos como invitado a Bernardo Aguilar, director de la Fundación Neotrópica. Bienvenido, Bernardo. Gracias por la invitación al programa, Gabriel. ¿Qué es un humedal, Bernardo? Un humedal básicamente es un ecosistema que es una interfaz entre ecosistemas de agua y ecosistemas terrestres. Es, por decirlo así, un espacio donde está un nivel de anegamiento y en el cual hay presencia tanto de plantas como animales. Puede presentarse tanto en ambientes salinos como no salinos. ¿Están protegidos los humedales por convenios y tratados internacionales? Bueno, el principal convenio que protege a los humedales es el convenio Ramsar, el Tratado de Protección de Humedales, que fue precisamente firmado hace casi 20 años, y Costa Rica está adherido al convenio Ramsar. ¿En qué consiste ese tratado? Básicamente declara la importancia ecológica y la importancia social de los humedales y obliga a los países adscritos al mismo a tomar medidas dentro de su ordenamiento jurídico adecuadas para la protección de los humedales. ¿Existen leyes específicas en Costa Rica para proteger los humedales? Sí, está la Ley de Conservación de Vida Silvestre, está la Ley de Biodiversidad, está la Ley Forestal. En todas ellas se protegen los humedales y también existen algunos decretos en específico que hasta ahora han protegido a los humedales. Un decreto que nos metió la saliente administración Arias bajó un poquito el nivel de protección de los humedales porque ahora puso que para los manglares y humedales de ecosistemas no salinos, se requiere la declaración específica de área protegida. Esto había sido quitado por la Sala Cuarta y había dicho que por el solo hecho de existir ya estaban protegidos por imperio de ley. Hoy en día este decretico que nos dejó la administración Arias los ha sacado del patrimonio natural del Estado a menos que tengan una declaratoria específica de área protegida. ¿Por qué es tan importante el humedal Terra Basierpe en Centroamérica? Y muchos dicen que es uno de los humedales más importantes en el Pacífico Oriental. Básicamente porque es el área más grande que se conserva del tipo de humedal que es. La composición de especies, florística, los servicios ambientales que presta son fundamentales para una región muy grande del país y su sola extensión lo hace pues único, ¿verdad? Existieron, además de las especies de flora y fauna, por supuesto, que es un componente importante en el manglar, grupos aborígenes que vivieron antes de la llegada del español en estos... En esa zona, sí, claro. De hecho, todo el Valle del Diquís, que está junto al Humedal Nacional Terra Basierpe, las últimas exploraciones de los científicos han arrojado que era una región bastante poblada. Se calcula que hasta un total de 20.000 habitantes habían, todos de los grupos macrochibchas que venían del sur, y dentro del humedal ellos encontraban una serie de provisiones, una serie de actividades que los ayudaban a aumentar su calidad de vida.
Después de la llegada de los españoles, ¿cuál ha sido el impacto o cuál ha sido la modificación más significativa dentro de este humedal? Bueno, yo creo que las modificaciones más significativas comenzaron en los años 40, cuando se abrió intensivamente la frontera agrícola del Pacífico Sur con la presencia de las compañías bananeras. Posteriormente, otra serie de usos de la tierra han venido causando impactos, por ejemplo, el cultivo del arroz, el cultivo de la palma. Hoy en día, el desarrollo de bienes raíces y de turismo son de las actividades que están impactando el humedal. De esos impactos que produjo la compañía bananera United Fruit Company, ¿cuáles fueron los más severos desde un punto de vista biofísico y social? Bernardo. Bueno, biofísicamente el problema es que canalizaron, alteraron algunos cauces, que utilizaron los canales naturales del humedal para efectos de regular el flujo de aguas de manera que las plantaciones bananeras pudiesen establecerse allí. Las plantaciones bananeras son sumamente particulares con lo que respecta al agua y en el caso del sur a veces hay exceso de agua, a veces hay falta de agua, entonces ellos alteraron los cauces, crearon canalización para efectos de que sus plantaciones pues, pudieran ser económicamente viables. Además de la destrucción del bosque, por supuesto. Asimismo, sí, tuvieron que abrir bosque virgen para efectos de establecer sus plantaciones porque era una área donde prácticamente no existía actividad agrícola. Luego, pues en términos sociales, atrajeron la más significativa cantidad de migración durante esa época. Ellos se pasaron del Atlántico y esto hizo que pues, una gran cantidad de gente de otros lugares, sobre todo de Guanacaste, migrara hacia el Pacífico Sur y fueran trabajadores con la compañía. En 1984, cuando ellos se van, esto causa un remanente de población sumamente alto que al mismo tiempo está sin opciones de trabajo y que comienza a buscar cómo satisfacer sus necesidades con los recursos naturales que existen allí. Uno de ellos, el humedal nacional Terra Basierpe, que comenzó a ser utilizado para la extracción de carbón. ¿Por qué se fue la compañía bananera de Costa Rica? Es un punto muy controversial, es un punto en el cual hay quienes aseguran, la compañía aseguró que hubo factores de productividad, hay quienes dicen que básicamente lo que hizo fue irse para evitar la actividad sindical que estaba muy fuerte en esos tiempos y yo no creo que haya acuerdo histórico. Si le preguntas a la gente de la región, te van a decir las dos versiones, aunque tienden más a repetir la versión de que en realidad fue que la actividad sindical le hizo muy difícil a la compañía el continuar con las prácticas que tenían ahí. Hay una teoría también de agotamiento de suelos. ¿Es viable ese punto de vista? Mira, lo que es difícil de determinar ahí es el hecho de que estamos en una zona que se inunda mucho. Entonces la cantidad, digamos, de circulación de sedimentos que hay en la zona es bastante sustancial. Yo pienso que también es otra posibilidad, pero no estoy totalmente seguro de cuál de todas las razones que se alegan sea la razón verdadera. Bueno, hay múltiples variables eventualmente. Correcto. Ahora, que las prácticas bananeras son intensivas con el suelo, no te lo voy a discutir. Incluso en aquella época, cuando no se recogían los mecates de polipropileno o los desechos que se producían de plástico, pues la compañía las bolsas acumuló muchísima cantidad de desechos sólidos en diferentes lugares. Así que el impacto sí se dio. Una vez que se fue la compañía, ¿cuáles fueron las principales actividades que se desarrollaron en la zona? Aparte de la prostitución y el alcoholismo, decís vos, comenzaron con una serie de experimentos. El gobierno quiso crear diferentes alternativas, se trató con la pimienta, se trató con el cacao, todas estas opciones fallaron. ¿Por qué fallaron?
Fallaron porque no existía la experiencia en la región y porque siento yo que no se dio la asistencia técnica apropiada, aparte de que la selección de cultivos no fue lo más feliz del caso. De esto pasamos a un proceso en el cual se proyectó que íbamos a volver a hacer banano en la región, pero que este iba a ser banano cooperativo. Las condiciones del mercado bananero nacional, que es controlado totalmente en cuanto a la exportación, comercialización por 3 compañías en particular, transnacionales, hizo que esos proyectos tuvieran una cuesta muy empinada en lo que respecta a el precio que se les pagaba y fueron adquiriendo deudas con el sistema bancario nacional, que al final de cuentas llevó a que los proyectos financieramente fracasaran. Incluso hubo casos de comercializadores como, y puedo decirlo aquí, Gracio y Nobility, 2 compañías que básicamente llevaban el banano en consignación y no lo pagaron. Las cooperativas demandaron a Nobility, se fueron a buscarlos a la oficina que decían que tenían los Estados Unidos y se encontraron una oficina vacía, no había nada ahí. Era una compañía fantasma que básicamente les robó el banano. Y Gracio, que es de la corporación Sumitomo, parece ser que también les dejó algún perrillo amarrado por ahí. La cosa es que los proyectos fracasaron. Y hoy en día lo que están haciendo algunas de esas fincas que eran parte de esos proyectos es el cultivo del plátano, que también, digamos, es un cultivo relacionado y que sí, es otra musacia. No cuesta mucho por eso, el adaptarse habiendo sido una cultura bananera. Pero fundamentalmente yo diría que por lo que fracasó el proyecto del sur es por lo que han fracasado muchos de los proyectos en esa región. Son proyectos que no son endógenos y son proyectos que traen grandes ideas de afuera, pero que no están asentados en una perspectiva realista de lo que necesita la región. Bueno, era un enclave. Es correcto. Una vez que finaliza la actividad bananera, se desarrolla otra actividad similar, pero con características también muy particulares, que es la producción de la palma africana. ¿En qué momento se desarrolló esta actividad? Después del 84, ya llegando hacia los 90, uno de los problemas que tenía la compañía era qué hacer con las tierras que estaban abandonando. La palma tiene una característica muy particular que es diferente al banano, y es que la cantidad de trabajadores que ocupa por hectárea es muchísimo menor. Es una actividad con muchísimo menos intensidad con respecto al número de trabajadores que requiere. Entonces, bueno, básicamente, si vos querés tener tus tierras produciendo algo y no tener el problema de sindicatos, ese es un gran, digamos, un gran cambio, ¿no? Metes la palma africana y aún así pues puedes mantener alguna productividad. La decisión de fomentar el cultivo de la palma viene acompañado de políticas gubernamentales que comienzan a verla como una alternativa para el desarrollo del sur. Entonces, todas aquellas plantaciones en los cotos también se potenciaron mediante el establecimiento de una planta allá, que la estableció Palmatica, si no me equivoco, y luego está la apertura de la planta que hoy en día está más cerca de Palmar, para consolidar ese modelo de producción de palma en el sur. ¿Qué impactos ambientales significativos produce la palma africana? Mira, la palma no es tan intensiva como el banano, pero es un monocultivo. Igual que el banano, al ser un monocultivo, pues básicamente atenta contra una serie de factores que son deseables del ambiente en el cual se desarrolla. Uno de ellos es que el sotobosque no es diverso, o sea, es un sotobosque bastante homogéneo. Al no ser una especie autóctona, entonces básicamente se da un problema con la conectividad, por ejemplo, que debería existir en esos ambientes. Asimismo, la palma también requiere su manejo, ¿no? Que tiene ciertos impactos. No sé si a eso estaba refiriéndote en específico. Sí, básicamente, ¿cuáles son los impactos ambientales más serios que produce? Es un monocultivo, es un monocultivo intensivo. Su procesamiento produce bastantes emisiones también.
¿por qué existe pobreza o tanta pobreza en una zona que fue rica cuando el banano se producía y ahora que se produce el aceite vegetal, Bernardo? Mira, yo no sé si el aceite vegetal sería la principal actividad del sur hoy en día. Yo no sé si podemos decir que sea una cuestión que sea nada más de la insuficiencia del aceite vegetal. O sea, hoy en día ve que, por ejemplo, una gran cantidad del área de esta zona sur está también plantada de arroz y están embarcados con el asunto de que el gobierno está teniendo políticas con respecto a la compra de la cosecha que los está dañando. Yo creo que en común el aceite vegetal, el arroz, el desarrollo de bienes raíces y desarrollo turístico que está teniendo la región, tiene el hecho de que no es una actividad que verdaderamente esté distribuyendo riqueza. O sea, son actividades que están concentradas en manos de pocas personas y que no están generando ni suficientes empleos ni suficientes servicios sociales que permitan la movilidad. Más bien, estos modelos lo que están haciendo durante los últimos años en el sur es promover la migración. ¿Cuáles son las causas de la fragmentación del manglar en el humedal de Rovasierpe? Las más importantes. Yo creo que hay dos que son muy importantes. Una de ellas es que el humedal de Rovasierpe ha sido, y esto lo dice la directora de ACOSA, no lo digo yo, el patito feo de ACOSA. Ha sido la zona que, a pesar de ser una de las que provee más servicios ambientales y de las que es más significativa, ha tenido menos recursos para efectos de administración, ha tenido menos recursos para efectos de aplicación de la legislación ambiental. Entonces, la vigilancia ha sido pobre, verdaderamente pobre. Sin embargo, mucho de lo que sucede dentro del humedal son islitas que están tratando de esconderse pues, de la vista, ¿no? de aquellos que puedan vigilar el humedal. Ve, por ejemplo, el caso de las camaroneras, como operan ahí, incluso teniendo muchísimas más lagunas de las que les son permitidas. Entonces yo siento que ese es un factor muy importante, ¿no? La falta de capacidad de gestión que ha tenido el área de conservación en esta zona en específico. Por dicha, hace poco se aprobó el plan de manejo del humedal de Rovasierpe, que va a permitir atraer más recursos y fortalecer el área en ese sentido. La otra es la diversidad de actividades que se desarrollan dentro de él, porque ahí tenés arrozales, tenés palma, tenés pesca artesanal, tenés camaroneras, tenés una gran cantidad de actividades que se dieron básicamente porque cuando digámoslo así, la presión económica aumenta después del 84, cuando se van las compañías bananeras, comienza a haber una penetración una diversificación de colonos prácticamente. Entonces vos tenías carboneras, tenías arroceras, tenías cualquier cantidad de pequeñas operaciones que se fueron desarrollando dentro de la zona del humedal. ¿Qué efectos va a tener finalmente el proyecto hidroeléctrico de Iquis? Mira, yo creo que ni ellos lo saben. O sea, ellos están en estos momentos desarrollando la parte diagnóstico del estudio de impacto ambiental. Y nosotros estuvimos hablando pues hace poco con ellos, nos pidieron que les diéramos una charla. Yo siento que no está totalmente claro hasta qué escala vamos a tener una alteración, por ejemplo, en el nivel de sedimentos, en el nivel de salinidad, en los impactos que eso puede generar con respecto a las especies que viven dentro de las zonas más o menos salobres dentro del humedal. Todo eso sabemos que vamos a tener un impacto, no sabemos claramente todavía cuánto, porque no se ha producido la información adecuada. Ellos están tratando de establecer una información de tipo base para medir los impactos. Lo cierto es que en una operación de ese tamaño, en una cuenca de ese tamaño, que ha dependido del balance de sedimentos que ha mantenido el Grande de Terraba a través de su historia, pues es lógico que vaya a haber un impacto significativo. Agradecemos a Bernardo Aguilar su presencia, director de la Fundación Neotrópica, y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muchas gracias.